A continuación, da comienzo la primera mesa de diálogo. Apuesta por el talento femenino. Bueno, muy buenos días. Permítanme primero presentarme. Soy María Eugenia Coronado, directora de la Fundación Naturgy, y en primer lugar quiero agradecer al Ministerio para la Transición Justa y particularmente al Ministerio para la Transición Ecológica y particularmente al Instituto para la Transición Justa el habernos invitado a esta jornada sobre transición justa, que tiene un sentido muy especial para nuestra fundación porque es precisamente a lo que nos dedicamos en nuestra actividad diaria, a buscar una transición que no deje a nadie atrás. Lo hacemos desde la parte más social de nuestra actividad, donde tenemos un programa que está apuntando directamente a trabajar con las familias que están afectadas por la vulnerabilidad energética. Rehabilitamos sus viviendas, tenemos en este momento algo más de 4.000 viviendas rehabilitadas para que estén en condiciones de confort para muchas familias, y también las acompañamos en un proceso de formación, por llamarlo así, pero es más un acompañamiento para que puedan saber mejor cómo entender su factura, para que puedan tener unos hábitos de consumo que les resulten muchísimo más económicos cuando se trasladan a una factura, y trabajamos permanentemente en esto también para ayudarles cuando saben que tienen acceso a un bono social y también cuando no lo saben, que esto también, aunque no creamos, es muy frecuente. Tenemos también una línea de actividad que está muy dedicada a la elaboración de estudios e informes en temas que son realmente de importancia y de actualidad en materia energética, porque entendemos que el conocimiento es el que transforma la sociedad. O sea, con estos estudios lo que pretendemos es llegar a todas las personas para que, creando conciencia y conocimiento, podamos trabajar todos por tener un mundo más sostenible. Y finalmente tenemos una línea que está dedicada directamente a los temas de educación, con programas que van desde los niños más pequeños, desde los 3 años, y también hasta la formación profesional. ¿En qué los formamos? En responsabilidad, en autoconciencia colectiva, en temas de sostenibilidad, en conocimiento y responsabilidad con el planeta, y también en tecnología alrededor de la transición energética. Y esto lo hacemos con varios propósitos: crear una generación consciente sobre las dificultades que estamos atravesando y sobre el mundo realmente que están recibiendo, y en la última etapa de la formación profesional, para propiciar o para promover las posibilidades de empleo de estos chicos, porque si finalmente no conseguimos que se mueva la rueda y que estos chicos que están llegando a una etapa en que pueden empezar o vincularse a un empleo no lo hacen, pues tenemos unas causas de abandono que son realmente muy relevantes, lo son también en España, y aquí es una de las grandes problemáticas que tenemos. Entonces entendemos que trabajar en estos temas ayuda mucho. En esta derivada de la formación profesional, y ya con el Instituto de Transición Justa, descubrimos hace algunos años la necesidad de trabajar también por aquellas personas que se están viendo afectadas por el cambio en el modelo energético, y empezamos también a desarrollar estas formaciones a este nivel para actualizar y para reciclar competencias que les permitan en alguna medida mantenerse en el mercado laboral. Gracias a la estrecha colaboración que tenemos con el Instituto de Transición Justa durante años, pues surgió la iniciativa de promover la elaboración de un estudio que nos aportara luz, que nos aportara datos sobre cuál es la situación del empleo de las mujeres y cuáles son las posibilidades que hay en todos los empleos que se van a generar en el futuro. Vimos que conocer el punto en el que nos encontramos era vital, porque yo creo que leemos todos muchas opiniones al respecto, pero datos había pocos concentrados que realmente permitieran hacer un análisis, y nos dimos a la tarea de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es un interés mayor del Instituto de Transición Justa, y porque también es una tarea en la que nuestra fundación viene trabajando desde hace muchos años. Tenemos un programa justamente dedicado a vocaciones STEM, dirigido en exclusiva a niñas entre 10 y 14 años, porque, como lo veremos seguramente al final de la presentación, la brecha de género en materia laboral arranca con una brecha previa en materia educativa. Hay mucho talento femenino que se pierde en la etapa formativa.
La motivación al comienzo es la misma, es muy importante, la dedicación también, pero con el paso de los años a nivel escolar y ya a nivel de formación profesional se van perdiendo muchas de estas vocaciones. Y al final también esto ha derivado en otro programa piloto que hicimos este año en colaboración también con el Instituto de Transición Justa, con la Universidad Politécnica de Madrid, con la Plataforma para el Empleo Verde, donde formamos a 25 mujeres en situación de desempleo en instalación y mantenimiento de placas fotovoltaicas. Esto lo hicimos en junio de este año y en este momento cerca del 50% de estas mujeres están ya empleadas, con lo cual efectivamente esto funciona y a esto es importante dedicar recursos, porque la transición justa pues tiene que generar muchísimas oportunidades y sobre todo tiene que generar equidad en materia laboral. No va a ser solamente la tecnología la que resuelva la transición energética, sino la interrelación de la tecnología con el contexto sociocultural, con el contexto socioeconómico, con las instituciones que trabajan en ello. Hablando de transición, yo creo que también hay datos muy positivos que contar. El avanzar hacia un modelo descarbonizado, pues realmente en términos de empleo ofrece muchísimas posibilidades. De acuerdo con datos recientes de IRENA, las energías renovables van a generar a 2030 cerca de 38 millones de empleos en todo el mundo. Y hablando de España, también es positivo el mensaje. Está en este momento en proceso de, digamos que de revisión o en su última instancia, la propuesta de actualización del PNIEC 2023-2030, que refleja que se necesitarán inversiones por cerca de 294.000 millones de euros a 2030 y que se pueden generar cerca de 522.000 empleos también en este periodo. Con lo cual, con este escenario, pues dijimos, bueno, ¿y cómo están las mujeres? O sea, ¿qué les podemos ofrecer? ¿Qué hay que hacer para que efectivamente puedan vincularse a este mercado? Y ahí surgió, como decía la iniciativa, buscamos, como es habitual en las publicaciones que hacemos, a expertos en la materia. En este caso, Avaya Analistas ha realizado realmente un trabajo excepcional en lo que es la recopilación y la construcción de una base de datos y de información que permita de verdad analizar en profundidad la situación actual, tanto a nivel de España como a nivel europeo, que yo creo que la comparativa también aporta y estamos todos mal. O sea, esto no es para alegrarnos, pero al final todos tenemos que trabajar, no solamente a nivel de España. El estudio que presentará en breve Maribel Martínez, que es socia fundadora y directora en Avaya Analistas, es el primero que se hace con estas características y que se publica en España y realmente nos presenta un diagnóstico completo y objetivo basado en datos sobre el empleo de las mujeres en actividades asociadas a la transición energética. Algunos datos ya los comentaban ahora, la participación de las mujeres es solamente del 18% en el 2022, lo cual ya es un punto de partida bastante bajo, pero también, además de la brecha de participación, hay brechas que son de carácter ocupacional. En su inmensa mayoría, las mujeres en el sector energético se dedican a tareas administrativas, mientras que los hombres se dedican a tareas técnicas. Y esto también es un tema crucial que hay que resolver. También es cierto que hay datos positivos, siendo malos que hay temas que están evolucionando. Si lo miramos, por ejemplo, a nivel salarial, las mujeres en el sector energético cobran un 6% menos que los hombres. Esto no es bueno, pero a nivel global esa diferencia ya se va al 14%, con lo cual el sector en alguna medida está tirando para que esto mejore. O también otro dato importante es que en los últimos años 4 de cada 10 nuevos empleos han sido tomados por mujeres, con lo cual otro dato con el que también podemos quedarnos un poco tranquilos de que se está intentando avanzar en el tema. Pero evidentemente el reto es grande, hay que trabajar en todos los ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito privado, en la academia, las instituciones. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto realmente sea un tractor y pueda funcionar. Yo quisiera animarles a conocer el estudio en detalle, que además de la presentación que hará Maribel ahora, pues lo podremos ver con mayor claridad. Este estudio tiene una segunda parte. Es una parte que ha coordinado Cristina Monge, que es investigadora en gobernanza para la transición ecológica,
y recoge una serie de artículos de expertos en el tema, de personas y de instituciones que han venido trabajando durante muchos años, y lo que nos hacen es pues, aportar un poco más de luz, ¿no? Un poco de reflexiones que se contextualizan con los datos que aporta el informe y realmente son muy, muy útiles. Estos artículos reflejan la visión de Irena, de la Asociación Española de Mujeres por la Energía, EMENER, de María Teresa Costa, que es catedrática de Emérita de Economía y directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo, de Red to Red, e incorpora también casos de éxito de la Plataforma para el Empleo Verde y de la Fundación Naturgy, como el que les comentaba hace unos momentos. Bueno, el informe termina con 50 recomendaciones para eliminar la brecha de género. O sea, aquí lo que podremos ver, si tenemos la ocasión de ver lo que se puede descargar de manera gratuita de la página web de la Fundación, es que el trabajo por hacer es inmenso, pero que todos podemos sumar para construir una transición energética que efectivamente se ajusta en términos de género. Yo nada más quiero agradecerle al Instituto de Transición Justa y a Laura Martín, a Ana Belén, que está aquí con nosotros, la confianza para desarrollar esta iniciativa conjunta, que yo creo que ha sido muy, muy provechosa, y agradecer a BAI y a todas las personas que participaron en el estudio pues, por el trabajo que se ha hecho. Nada más por mi parte, Maribel, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Maribel, ¿tienes el cacharro? Sí, voy a buscar esto. Buenos días. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Ministerio para la Transición Ecológica, al Instituto de Transición Justa por la oportunidad también de compartir con todos ustedes el estudio al que comentaba María Eugenia, y muchas gracias María Eugenia también por la presentación y el avance de los datos. He preparado una pequeña presentación para avanzar y bueno, me gustaría comenzar por el marco de referencia y los objetivos de la investigación, por situar un poquito el contexto en el que nosotros conjuntamente afrontamos este estudio con la Fundación Naturgy y el Instituto para la Transición Justa. Desde luego, creo que como analistas hay bastante consenso en que la transición energética es quizá uno de los principales factores, junto con la digitalización, de los factores transformadores de los tejidos productivos europeos y en general de toda la OCDE. Y es un factor transformador enorme del escenario, ¿no? En primer lugar, porque es un factor transversal que afecta a toda la economía, pero también porque los sectores que están directamente implicados, bien porque tengan que hacer una descarbonización importante o porque van a generar muchas oportunidades de empleo, son sectores que tienen un peso muy significativo en nuestras economías, en nuestros PIB. Por tanto, es un factor transformador no solo muy importante a nivel cualitativo, sino también cuantitativo, por el número de empleos que van a tener que reubicarse entre unos sectores y la cantidad de nuevos empleos que se van a crear también, ¿no? Por tanto, como digo, un factor transformador enorme que plantea desafíos de calado, pero también muchas oportunidades. Estamos acostumbrados siempre a escuchar noticias asociadas al cambio climático, negativas. También hay que ver y poner sobre la mesa las muchas oportunidades, también económicas, pero de salud, en otros muchos ámbitos que la transición trae consigo. Bueno, pues en este escenario hay bastantes dudas sobre el acceso que las mujeres y otros colectivos van a tener a las nuevas oportunidades de empleo. ¿Por qué? Pues básicamente porque estos sectores parten de unas estructuras de desigualdad muy altas en comparación con otros sectores industriales, con otros sectores de servicios, en general con la media de nuestras economías. Y por tanto, en la medida que las mujeres no accedan de forma mayoritaria en igualdad de oportunidades a todos estos nuevos empleos, estamos ante un problema, por supuesto, de equidad, de justicia social, de igualdad de oportunidades, pero también un problema económico, porque en esta alta demanda de empleo
la aparición de vacantes, y más concretamente lo que los economistas llamamos vacantes de difícil cobertura, va a darse, y estos sectores no pueden prescindir de la cualificación de las mujeres, que es altísima en un país como España, y de su forma de ver la transición, de su talento, de cómo perciben ellas este proceso de cambio y todo lo que tienen que aportar en las empresas, en los centros de I+D, en la formación, que es importantísima en el problema que nos ocupa. Por tanto, nos enfrentamos a un fenómeno que tiene una importante complejidad porque afecta a todo el ecosistema, no solo productivo, sino también al formativo, y es un fenómeno del que no hay diagnósticos precisos. Se desconoce bastante las brechas de género a nivel cuantitativo. Sí que hay, obviamente, impresiones cualitativas que ponen voces las propias empresas, las asociaciones de mujeres, pero hasta ahora se desconoce mucho de dato, ¿no? Y esto está frenando mucho las actuaciones eficaces y poder monitorear, ¿no? Hacer un seguimiento de cómo va este fenómeno que tiene tanta envergadura. Por tanto, como decía, estos fenómenos básicamente han estado frenados, estos diagnósticos, por la falta de información estadística adecuada. Bueno, me he detenido un poquito más en el contexto porque me parecía importante. Y vamos entonces ahora ya a ver los resultados del estudio, pero antes una breve también referencia a, en nuestra opinión, cuáles creemos que son las aportaciones de este estudio, ¿no? Este estudio, en primer lugar, hace una aproximación global a la transición energética. Están las energías renovables, está el hidrógeno, que a nivel de tejido productivo el estudio acaba hace unos años, todavía tenía un peso muy relativo, muy pequeño, pero hay que tener en cuenta, cuando vemos dónde van las inversiones de las políticas públicas, dónde van las inversiones de los PNIEC europeos, una parte muy importante va a eficiencia energética. Por tanto, no se puede hablar de transición energética sin considerar también toda la parte de eficiencia energética desde el punto de vista de la consultoría y sobre todo de la construcción. También hay eficiencia en el transporte y también hay una industria proveedora de estos principales sectores que protagonizan la transición, que se llama industria relacionada y que también forma parte de los sectores claves de esta transición. Por tanto, el estudio abarca todo y hace una delimitación en las clasificaciones económicas de todas estas actividades. No me voy a detener en esto porque es demasiado técnico, pero esto es quizá la principal aportación metodológica. El estudio aporta una delimitación en estas clasificaciones y, por tanto, da la llave para acceder a toda la estadística oficial económica y hace que estos datos que vamos a ver ahora sean replicables en el tiempo y también en otros espacios geográficos, principalmente en toda la OCDE, que comparte la misma clasificación en la que nos vamos a apoyar. Bueno, esta posibilidad de contar con bases estadísticas oficiales muy amplias, muy detalladas, nos ha permitido, ahora sí, con datos, hacer una foto muy detallada, creo, bastante amplia de las brechas de género en el empleo de estos sectores que están protagonizando la transición. Hasta aquí una parte con una aproximación numérica, pero también hemos dado voz a las mujeres. Hemos escuchado a 50 mujeres y nos han contado cómo es su escenario en el día a día, en las empresas energéticas, en las empresas de la construcción, en las empresas del transporte, en la asesoría, en la formación y también en las zonas de los convenios de transición justa como esta, ¿no? Donde se han realizado, como digo, grupos de discusión con ellas y creo que ha sido importantísimo escucharlas, cómo expresan, cómo ven ellas ese escenario. Y a partir de ahí hemos desarrollado también una serie de propuestas de actuación. El marco de referencia del estudio se ubica en el Objetivo Estratégico 2 de la Estrategia Nacional de Transición Justa, que es un objetivo que va dirigido a garantizar el aprovechamiento igualitario de oportunidades, no me detengo más.
El objetivo principal pues, es conocer la posición y situación y las brechas de género en todas estas actividades que antes he detallado. Y, como digo, hacemos una aproximación doble. Por una parte, a partir de todas las fuentes estadísticas oficiales que hay, hemos usado 8 bases de datos y 4 fuentes estadísticas oficiales, y con muestras muy amplias, 54.000 hombres, 11.000 mujeres, por ejemplo, tenemos en la muestra continua de vidas laborales, pero por otra parte también hemos dado voz a 50 mujeres en grupos de discusión, un grupo de discusión de directivas, otro de técnicas y 2 en zonas de convenios de transición justa. Bueno, pues vamos ya con los principales resultados. Claro, cuando decimos que queremos que las mujeres aprovechen las oportunidades de empleo que se están generando en la transición, quizá lo primero que tenemos que contrastar es cuánto empleo está creando la transición, de qué tipo es ese empleo que está creando y luego ya sí ver cómo están accediendo las mujeres a ese nuevo empleo que se está creando. Como tenemos fuentes oficiales, pues esta es una pregunta que podemos responder. Por ejemplo, entre 2015 y 2021, los datos que nosotros hemos trabajado, la Unión Europea ha creado más de 2 millones de empleos en estas actividades que antes he detallado. Y en España se han creado más de 150.000 empleos en estos años, como digo, entre 2015 y 2021. Además, en una economía como la nuestra, que tenemos problemas para generar empleo de alta cualificación, la transición crea mayoritariamente empleo de alta y media cualificación. El 64% de estos empleos netos han ido a esas categorías y esto creo que es un dato muy, muy positivo, como digo, para una economía como la nuestra, donde cuesta, ¿no?, que haya una creación, especialmente en sectores industriales, de empleos de alta cualificación. Por tanto, se han incorporado en este periodo 125.000 personas a estas actividades con estudios superiores, que creo que es un dato también muy significativo. Como decía María Eugenia antes, 4 de cada 10 nuevos empleos han sido ocupados por mujeres en España. Entonces, bueno, en principio el dato es positivo. Cuando ya empezamos a ver el detalle es cuando ya deja de ser tan positivo, porque aunque el 40% han ido a mujeres, cuando vemos en los puestos técnicos de alta cualificación el porcentaje cae al 16,2% o el 18% si son de una cualificación un poquito, también técnicos, pero de cualificación más media. Y 1 de cada 2 mujeres, el 50% de las mujeres que han entrado en estas actividades ha ido a puestos administrativos. Claro, podemos decir, bueno, la transición es que es industria, es que es servicios. No, la transición es industria, es construcción, es servicios. La definición de la transición abarca un montón de actividades en todo el tejido productivo, como hemos visto antes. Y cuando observamos cómo entra el empleo en la economía española en su conjunto y lo comparamos con cómo está entrando el empleo de mujeres en estas actividades, nos sale una imagen tan asimétrica como esta. ¿Y esto qué quiere decir? La línea morada nos dice que en este periodo, en el 15-22, en España el 43% de las mujeres que han entrado al mercado de trabajo, al empleo, perdón, ha ido destinada a puestos técnicos y profesionales. Están entrando jóvenes muy cualificadas y la economía las incorpora a estos puestos en general. Sin embargo, en la transición, en las actividades de la transición, en los sectores de la transición, el porcentaje es el que he comentado antes, apenas de un 15,7% en los técnicos profesionales de apoyo y superiores. Y sin embargo, el 49%, el 50% va a puestos administrativos. Por tanto, aquí ya tenemos un comportamiento muy diferencial del sector y que, como digo, no cabe atribuir a que sea solo industria o un sector muy específico, porque estamos viendo actividades de todo tipo de sectores. Bueno, hasta aquí el flujo. La gente joven que está entrando, dónde va. Los datos no son muy negativos, aprovechan un
un 40% de las oportunidades que salen, aunque luego realmente vaya mucho a administración. Vamos a ver ahora el stock, o sea, el flujo es como un grifo que aporta agua a una piscina, ¿no? Vamos a ver ahora los datos en la piscina, el stock, ¿no? de cómo está el empleo. Y claro, aquí los porcentajes ya son diferentes. En el año 2020 las mujeres representaban el 19,7% del total del empleo en la Unión Europea, mientras que en el total de la economía es un 46,1% en el total de la economía europea. Luego ya vemos que hay una brecha de participación, hay muy pocas mujeres. Un 19,7% cuando la media está en el 46,1%, es un porcentaje muy bajo, ¿no? Por otra parte, ¿qué observamos con los datos? Que esta brecha de participación es generalizada en toda Europa, no solo en España, ¿no? Y además no tiene mucho que ver con el nivel medio que tiene de participación la mujer en el empleo europeo. Luego, estos sectores claramente tienen un comportamiento diferente y bueno, pues digamos, se parecen mucho a cómo estaban otros sectores hace 20, 30 años y que han hecho una transición en género muy importante que estas actividades no han hecho. Y bueno, además, cuando observamos evolución y vemos qué ha pasado en la última década, vemos que apenas se ha avanzado 1,2 puntos en España, o sea, el avance ha sido bajísimo en una década. Por tanto, los avances son muy pequeños. Y esta es la principal brecha de participación, como vamos a ver ahora, la principal brecha de género, perdón, porque la brecha de participación, si no hay mujeres en estas actividades, da igual, con independencia de los puestos que veamos, realmente la transición, los avances en género por sí mismos van a ser escasos. ¿Y por qué? Bueno, pues en género, cuando trabajamos en datos de género, pero realmente es un indicador que hemos tomado prestado de la literatura que analiza la sociología, cuando un grupo está en una situación minoritaria, en este caso las mujeres en el empleo, pero se hace extensivo a otros colectivos, a otros grupos, el porcentaje en el que estás es relevante. Porque cuanto menor es ese porcentaje, más negativos son los efectos sobre el escenario laboral que afrontas a diario. Entonces, en ese sentido, cuando analizamos la presencia de mujeres en el empleo, hay dos puntos que son claves. El primero es llegar al 30%, ¿vale? Se conoce como valor crítico y a partir de ahí, cuando se supera el 30%, se observa que el fenómeno coge cierta inercia, ¿no? Empieza a avanzar por sí mismo. Antes del 30% es muy difícil que se den mejoras sin intervenciones de calado, ¿vale? Y por debajo del 15%, que se llama infrarrepresentación severa, realmente se entiende, y así lo recoge la literatura, que los efectos sobre las condiciones laborales de ese grupo, sobre el escenario que afronta ese grupo que está en esa minoría, son bastante difíciles, ¿no? Pues fijaos, si me permitís que os tutee, cuál es la posición de los países europeos. En el eje vertical tenemos la posición en el total de la economía, cómo participan las mujeres en el total de la economía, y en el eje horizontal, cuál es su participación en el empleo de la transición energética. ¿Qué observamos? No hay nadie por encima de masa crítica. Realmente es muy llamativo, ¿no? Con distintas posiciones, pero es que hay un montón de países que están en infrarrepresentación severa o muy próximo al 15%. Por tanto, este es un tema aún donde nos queda muchísimo por avanzar. Otro elemento muy importante que nos dice este gráfico, no hay correlación ninguna. O sea, la infrarrepresentación se da en todos los países con independencia de que la participación de las mujeres en el total de la economía sea más alta, más baja. No hay una pendiente positiva, no hay correlación. ¿Esto qué indica? Que estamos en un fenómeno que es específico de estas actividades y que hay que tratar, un fenómeno muy duradero y que hay que, por tanto, que tratar. Bueno,
Pero cuando vemos más detalle, y lo tenemos porque tenemos muchos datos, vemos que tampoco todas las actividades de la transición están en el mismo punto, ¿no? ni han avanzado igual. De hecho, estos son los grupos o los subsectores con los que trabajamos. Aquí vemos que, por ejemplo, en energía eléctrica, en eficiencia en el transporte, se han hecho avances importantes, porque aquí cada punto porcentual implica cambios muy importantes, porque nos enfrentamos a obstáculos en gran medida culturales que cuesta mucho cambiar. Bueno, aún estamos lejos de masa crítica, pero hay subsectores en los que se avanza. Pero hay otros subsectores, como la rehabilitación energética, donde no se avanza o se ha retrocedido incluso. Eso no llama la atención porque cuando estamos en valores tan bajos, una infrarrepresentación tan severa, pues las mujeres están muy incómodas y algunas pues abandonan sus puestos de trabajo, ¿no? Realmente, por tanto, todo lo que está por debajo del 15%, el riesgo de retroceder es bastante alto. Bueno, hasta aquí la brecha de participación. Vamos a ver ahora otro tipo de brechas. Dale un poquito. ¿Tengo tiempo, Ana? O... Sí, un poquito. ¿Avanzamos un poquito más rápido? Sí. Bueno, hay otras brechas de género que se observan en el empleo ya cuando las mujeres están dentro, entre ellas la segregación ocupacional. Las mujeres ocupan puestos, como ya hemos dicho, administrativos en un gran porcentaje, por tanto, una concentración muy fuerte en unas ocupaciones y no tantas en otras. Y luego otro fenómeno que también es una brecha de género muy frecuente, que es la sobrecualificación. Las mujeres tienen una cualificación muy superior a la que tienen sus compañeros varones, por ejemplo, en los puestos administrativos. Y esto es un indicador también de dificultad. También tienen más puestos a tiempo parcial y también lo comentaba María Eugenia antes, la brecha salarial es menor que en el total de la economía, es un 6%, pero estamos haciendo una comparativa ya donde hemos descontado las que trabajan a tiempo parcial, y todas tienen contratos indefinidos. Por tanto, esta brecha salarial es una medición que se acerca bastante a la discriminación salarial, ¿vale? Porque aquí ya hemos descontado otras cosas. Y esa brecha salarial, que en el total es del 6%, sube hasta el 23% en la alta cualificación y en puestos directivos. Bueno, vemos aquí, al final también, la brecha que vemos en el empleo es la continuidad de la brecha que se da en la formación, en la formación que alimenta los recursos humanos que después incorpora la transición. Y aquí claramente tenemos un problema de participación en las titulaciones STEM, España más acusado que el de la UE, aunque también es generalizado. Y sobre todo tenemos un problema de participación enorme en los grados superiores de FP, que alimentan después estos puestos de trabajo más técnicos, ¿no? Porque en ese alumnado solo el 7,9% son mujeres. Por tanto, concluimos que la brecha de participación en el empleo en gran medida es continuidad de la que se observa en la formación. Bueno, hasta aquí los datos. Y vamos a ver ahora cómo perciben las mujeres el escenario laboral de la transición, ¿no? Como digo, en estos grupos de discusión, bueno, hemos indagado un poquito en esto. También en sus motivaciones, qué les lleva, qué les hace atractivos estas actividades. Y bueno, pues entre sus principales motivaciones para elegir un empleo en estas actividades está el desarrollo de carrera y su deseo de contribuir a la sostenibilidad, ¿no? Que es una motivación que para ellas es importante. Y vamos ya con la identificación de los principales obstáculos que encuentran, ¿no? Fundamentalmente, los estereotipos de género, la falta de referentes en la formación, en el empleo, en puestos de trabajo, la persistencia de una cultura empresarial muy masculinizada, que se hace extensiva no solo en las empresas, sino a todo el entorno, en proveedores, en clientes también, ¿no? Bueno, pues recomiendo también, si hay quien tenga interés, pues la lectura de algunos de los verbatims que expresan las mujeres que, por ejemplo, van a las comunidades de vecinos, ¿no? O sea, no solo es las empresas, también proveedores, clientes.
La existencia de redes informales en la promoción, en las carreras profesionales, redes informales que realmente en las que las mujeres no se sienten tan cómodas y participan mucho menos. Y después, pues problemas como la maternidad y los cuidados que comparten ya ahora sí con otras actividades. ¿Y qué elementos facilitan sus avances, ¿no? ¿Qué apoyos son los que más valoran? Pues básicamente consideran que los cambios normativos que se han introducido, especialmente los que afectan a los hombres, como el permiso de paternidad, ha sido un elemento que sí que les ha facilitado mucho avances. Por supuesto, la implicación de las empresas del sector en el cierre de esta brecha. Hay mucha diferencia de unas empresas a otras, de las que de verdad se implican y tienen actuaciones eficaces y valoran y miden esa eficacia. El hecho de contar con liderazgos inclusivos, tener un jefe inmediato o por encima que tiene en cuenta y que le preocupan estos temas es fundamental. El mentoring, que da muy buenos resultados, y los espacios de encuentro. Y luego, pues también las nuevas tecnologías claramente cambian procesos de producción, dan nuevas oportunidades. Las renovables tienen muchas más mujeres que las energías fósiles, por ejemplo, también en puestos técnicos, y la incorporación de hombres jóvenes que traen otra cultura ya, ¿no? otra forma de relacionarse con ellas. Bueno, hasta aquí los principales hallazgos y ya voy acabando. ¿Cuáles son los principales hallazgos, por tanto, del estudio, ¿no? Después de todo este despliegue de datos del tiempo que hemos pasado escuchando a las mujeres que están en estos escenarios? Las brechas de género son múltiples, son significativas y son muy persistentes en el tiempo. Ya hemos visto el escaso avance que hemos hecho en una década en participación, ¿no? Y luego son brechas que se retroalimentan entre la formación y el empleo. Esos dos ámbitos están muy conectados y hay que trabajarlos a la par y con igual intensidad. ¿Se han desarrollado actuaciones? Sí, las mujeres nos lo han contado y los grupos se está trabajando en estos temas, pero es verdad que han sido claramente insuficientes para el tamaño que tiene el reto al que nos enfrentamos, ¿no? Y luego, pues por tanto, los avances en la última década son pequeños, son desiguales y ya no se informan de la envergadura que tiene el reto. Por tanto, se requiere estrategia global muy focalizada en las brechas y integral, ¿no? Que implique a todo el ecosistema. No se puede trabajar en el empleo sin trabajar en la formación y ni en la I+D+I, en toda la formación continua, en todas las actuaciones públicas, ¿no? que tenemos aquí. Y bueno, nosotros apuntamos también unos ejes de actuación que se corresponderían con estos hallazgos y que tienen que ver con esas 4 líneas claves, ¿no? Más visibilidad, especialmente de mujeres en puestos técnicos en estas actividades, más debate público implicando a las familias también, al conjunto de actores que decide en el ámbito de la formación también. Ojo a la formación reglada y la formación para el empleo, la participación en las FP relacionadas con estos puestos de trabajo de las mujeres es ridícula, un 7,9% en las FP superiores. Y también, bueno, un poco hay que profundizar lo que ya se está haciendo en las empresas y en las instituciones, ¿no? Pues porque se está trabajando muy en ciertos puestos, hay que bajar a todos los puestos, a los puestos técnicos, a los puestos de alta cualificación más. También nos parece importante. Y por último, pues necesitamos conocer mucho más, ¿no? Igual que el acceso a los datos nos ha dado esta foto tan detallada, tenemos que hacer este esfuerzo también de seguir investigando y evaluar. Este es el punto, este es el T0, evaluemos a partir de ahora tenemos datos ya, tenemos indicadores, son replicables, pues evaluemos un poco cómo vamos evolucionando. Bueno, lo dejo aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, Blandín, tú tienes ahora la palabra, tienes también una presentación. Te presento yo, Blandín Mollar, viene del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, EIGE,
y va a hacer una pequeña reflexión sobre los datos que hemos presentado y además vosotras habéis presentado hace nada, un par de días, vuestro propio índice de igualdad de género y nos vas a contar un poco los resultados. Habéis hecho, cada año hacéis un enfoque en uno de los temas y este año el enfoque ha sido en el plan verde, en el Green Deal. Entonces, nada, tienes la palabra y cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Desafortunadamente mi nivel de español no me permite llevar a cabo la presentación en español, eso lo haría un trabajo horrible, así que voy a cambiar al inglés y espero que puedan seguirme. Muchas gracias por haberme invitado, es un auténtico placer estar aquí para escuchar todas las experiencias, las sugerencias y las acciones que están llevando a cabo a diario. Sí que me gustaría darles un recuento del trabajo que hemos estado haciendo en EIGE, que es el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, y la Agencia Europea, con el mandato de promover la igualdad de género en la Unión Europea. Tenemos un informe europeo, que es el Índice de Igualdad de Género, que se publicó hace unos días y hemos echado un vistazo la agenda de transición energética y la perspectiva de género. Además, el lanzamiento que se produjo hace 3 días de ese índice de igualdad de género, tenemos 2 webinarios específicos, uno que tiene que ver sobre el transporte el 7 de noviembre y otro en energía el 14 de noviembre, que se van a producir online y por supuesto les animamos a que se unan y a contribuyan al debate. Esta mañana querría darles un recuento muy breve del informe que tenemos y también reaccionar a lo que Maribel ha presentado, esos hallazgos que realmente de alguna manera nos suenan porque son parecidos al trabajo que nosotros hemos estado llevando a cabo, pero que ponen sobre la mesa una perspectiva diferente. Primero, ¿qué exactamente estábamos buscando en este índice de igualdad de género del año 2023? Por un lado, queríamos darles una idea de cuál es la bibliografía en cuanto a los impactos de género en el cambio climático en la Unión Europea, viendo las poblaciones que ya están siendo afectadas por este cambio climático, también viendo los aspectos de igualdad de género de las políticas que están en marcha, sobre todo las que tienen que ver con el Pacto Verde, también viendo las diferencias de género en las contribuciones al cambio climático. ¿Quién, en cuanto a emisiones de carbono, hace qué? ¿Qué es lo que sabemos con respecto a los distintos grupos de población y cómo pueden contribuir a estas emisiones? Y en cuanto a participación en la transición verde, en cuanto a mano de obra o toma de decisiones, queríamos echar un vistazo a todos estos aspectos también, porque el Pacto Verde Europeo y la transición verde, todo incluye una agenda muy larga y no podríamos hacer justicia a todo este Pacto Verde y por lo tanto nos hemos centrado en las 2 áreas principales que tienen que ver con la energía y el transporte. Y finalmente también hemos incluido un cuadro de marzo, es decir, una serie de indicadores que nosotros consideramos que pueden proporcionarnos las bases para legisladores y para investigadores para que vean la transición verde desde una perspectiva interseccional en cuanto a los datos que hay disponibles. Así que, en primer lugar, lo primero que empezamos a analizar es dónde están las mujeres dentro del sector de la transición energética dentro de la Unión Europea. Y esta es realmente un área en el que tenemos bastantes brechas en cuanto a los datos y datos muy limitados y poco fiables. Lo que sí que sabemos es que en el año 2024 las mujeres representaban el 24% de los... en el año 2022 las mujeres representaban el 24% de los empleados en el sector energético convencional. Hay muchas diferencias, grandes diferencias entre todos los sectores del sector energético convencional. Por ejemplo, dentro de la minería, con el nivel menor de participación de las mujeres, también con grandes variaciones dependiendo del país que estemos analizando. En cuanto a energías renovables, allí donde vemos la mayor cantidad de brechas en los datos. Tenemos muy buenas estimaciones de IRINA que nos da la impresión de que las mujeres están un poco más representadas en el sector de la energía renovable. Vemos el estimado global aquí, pero ya es del año 2019 con este 32%. También tenemos nuestras estimaciones para el sector de la energía eólica y el sector de la energía solar. Y es aquí donde encontramos que en el informe que nos ha presentado anteriormente que trae un auténtico valor añadido. ¿Por qué? Bueno, ella lo ha presentado en mucho mayor detalle, pero especialmente porque las han apañado para definir más allá del sector actual de la energética y viendo también lo que es la transición energética. Esto es un amplio muchísimo más grande
eficiente y mucho más útil. El hecho de que hayan definido exactamente el aspecto que puede tener el de la transición energética y dónde están las mujeres dentro del sector va a ser algo completamente útil, como dijo ella, para comparar a lo largo de los países y a lo largo del tiempo. Y podemos ver aquí que la imagen aquí es ligeramente diferente. Estamos hablando de 19,7% para toda la Unión Europea y de nuevo con muchísimas variaciones entre los distintos países de la UE. Así que estos son conocimientos que pensamos que son muy útiles y que podemos apalancarnos en el mismo para hacer nuestro trabajo. Otro aspecto que tiene que ver con cuestiones cualitativas. Siempre nos gusta ver los contenidos cuantitativos y cualitativos. Y una cosa que es muy útil dentro de este informe es que los testimonios de los grupos de focus, tenemos testimonios, pues, por ejemplo, de técnicos, mujeres que llevan a cabo un papel técnico y otro un papel ejecutivo. Y lo que resaltan es la inversión, el sentido personal de responsabilidad para actuar y para invertir ellas mismas en esa transición verde, y esto realmente es un espejo de los datos que nosotros hemos compilado en nuestro trabajo para el índice de género que hemos hecho en cuanto a las actitudes y comportamientos entre el cambio climático y entre la transición verde. Lo que sí que sabemos proveniente de distintas fuentes es que de manera consistente las mujeres que consideran o tienen un nivel de preocupación muy alto cuando hablamos del cambio climático en la Unión Europea. Lo vemos aquí del año 2021. El 80% de las mujeres y 76% de los hombres consideran que el cambio climático es un problema muy grave. Cuando vemos la responsabilidad personal dispuestas a asumir para mitigar el cambio climático, lo vemos muy bien aquí. Estos son datos del año 2017 en el que 72% de las mujeres con educación superior, aquí tenemos un aspecto interseccional, sentían una mayor responsabilidad personal en las actividades para mitigar el cambio climático. Es decir, es un paso más allá que simplemente estar preocupados sobre el tema, sino que también se sienten responsables a la hora de hacer esto. También hemos incluido algunos puntos de datos de nuestro propio investigación que se llevó a cabo la semana pasada para medir la participación de las mujeres en el trabajo no pagado, y le hemos preguntado sobre los comportamientos respecto al medio ambiente y el cambio climático a diario. Y lo que hemos visto es que las mujeres tienden a ser más activos en la vida diaria para mitigar las emisiones de carbono. Más mujeres que hombres habían dicho que eran conscientes de los consumos que tienen a diario. Y también les preguntamos cómo aplican esas preocupaciones o esa conciencia sobre el medio ambiente en su cuidado de los niños diario o las actividades que llevan a casas domésticas, evitando, por ejemplo, artículos de un solo uso, con el reciclaje, todo este tipo de comportamientos que apoyarían un estilo de vida bajo en emisiones de carbono. Y nos hemos dado cuenta de que esto está muy en línea con lo que la bibliografía habla de este brecha de género respetuoso con el medio ambiente, en el que las mujeres tienen unos comportamientos mucho más respetuosos con el medio ambiente que los hombres. Esto es algo que hemos encontrado en los informes que también de alguna manera se reflejan en nuestro propio informe. A pesar de esto, a pesar de los datos que vemos con distintas fuentes de datos, distintas encuestas en el que las mujeres muestran mayor sentido de responsabilidad y mayor preocupación frente al cambio climático, cuando vemos los datos de toma de decisiones, vemos que las mujeres están infrarrepresentadas y se quedan siempre a un lado. Este es simplemente un indicador que hemos compilado. Este es el porcentaje de mujeres que son miembros de comités nacionales parlamentarios a cargo del medio ambiente, es decir, en los parlamentos nacionales. Vemos que solamente hay 3 países, Suecia, Malta e Italia, en el que el número de las mujeres han llegado al 40%. España está muy cercano a esta zona de equilibrio de género, pero de promedio en la Unión Europea estamos por debajo del 30%, claramente infrarrepresentadas. Así que esta es una de las situaciones en las que vemos una desconexión entre el nivel de interés que se ve a diario por el tema, por esta transición verde y por la preocupación por el medio
medio ambiente y la representación actual cuando hablamos de la toma de decisiones. Así que, en resumen, estos son los mensajes principales que todos estamos viendo de nuestro trabajo en el índice de calidad de género. Queda muy claro para muchísimas personas dentro de la sociedad y la población en términos generales que la reducción de emisiones de carbono representa unos desafíos más importantes en la Unión Europea en este momento, y que poder superar estos desafíos vamos a necesitar que todas las fuerzas de la sociedad se aúnen y hagan su parte. Como resultado, no podemos permitirnos dejar talentos tanto motivados como invertidos a un lado. Tenemos que conseguir aprovechar todas las habilidades, el talento y la innovación social. Ayer tuvimos una sesión sobre la aceptabilidad social de la transición verde y creo que esto es absolutamente clave si queremos que las cosas vayan avanzando sin tener problemas, y sin una transición que se centre solo en los aspectos tecnológicos. También tenemos que tener en cuenta cuestiones sociales, y para eso toda la sociedad tiene que estar remando en la misma dirección. Así que las recomendaciones políticas principales que sacamos de este trabajo es, por supuesto, una visión transversal de género sistemática en todas las políticas relacionadas con la acción climática, energía y transporte. También necesitamos políticas dinámicas para acabar con la segregación de género en el trabajo y para promover un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral. Vemos que las mujeres siguen siendo una minoría cuando hablamos de participar en los estudios sobre el terreno, y esto no afecta a pesar de las políticas a favor de la igualdad de género. Así que esto es algo que debería abordarse si realmente queremos atraer a más mujeres al trabajo en la transición energética, y necesitamos poner en práctica las políticas que se han adoptado estimulando la representación de las mujeres en la toma de decisiones. Ha habido grandes avances en el ámbito de la Unión Europea recientemente, por ejemplo, la directiva Mujeres a Borde, la representación de las mujeres en consejos de administración, y esto tiene que ponerse en práctica. Y finalmente quiero decir que tenemos que trabajar en normas de género, porque en este momento vemos con frecuencia que sigue habiendo algo de resistencia cuando hablamos de asumir comportamientos respetuosos con el medio ambiente por parte de los hombres. Hay grandes discursos que hablan de la preocupación del cambio climático y la feminidad, y esto no es siempre compatible con los valores masculinos, y esto es algo que tenemos que rechazar de manera absoluta si queremos que la transición verde funcione. Todo el mundo debería sentir en ese sentido que esta es su responsabilidad, y si quieren cambiar hacia un comportamiento más respetuoso, pues tienes que pensar que pueden hacerlo sin ver dañada su sentido de identidad o sus papeles de género. Así que quería mencionar 3 oportunidades concretas para acelerar la transición de igualdad de género, con oportunidades para mejorar la representación de las mujeres, intentando asegurarnos que las políticas hacia la transición también reflejan los objetivos de igualdad de género. Y por supuesto, primero, con este cambio a las energías renovables, tenemos que tener estos objetivos tan ambiciosos adoptados en el año 2013, con estos objetivos de tener la mayoría de las energías de fuentes renovables, que se está aumentando y haciéndose cada vez más ambiciosa, y esto va a crear una gran cantidad de puestos de trabajo y muchísima inversión. Así que esto es algo que deberíamos supervisar estos puestos y asegurarnos de pensar de manera creativa para que estos trabajos se hagan accesibles a una mayor cantidad de candidatos, especialmente gente que quiere hacer un cambio en su carrera laboral y que quieran entrar en las energías renovables. Ellos deberían encontrar la manera de poder hacerlo. El segundo aspecto es el Plan Nacional de Energía y Clima. Estos nuevos planes se están desarrollando en este momento, se van a presentar, y esto es algo en el que existe posibilidad de mejoras, y es fantástico que la presidencia española haya organizado este tipo de evento. El año pasado también organizó un evento para hablar de los elementos de género en este plan, porque los anteriores eran ciegos a la dimensión del género y faltaban elementos de género. Esto es algo en lo que tenemos que seguir trabajando.
Y la última es la dimensión financiera de todo esto. Los fondos de recuperación y de resiliencia, que eran extremadamente ambiciosos. Un 37% de los Estados miembros han utilizado estos fondos de recuperación y resiliencia a objetivos climáticos. Eso va a dar un ímpetu fantástico a distintas reformas, va a ayudar a crear puestos de trabajo, pero tenemos que asegurarnos de que este fondo y de que estas contribuciones financieras se mantienen y que van también a los puestos de trabajo que puedan ocupar las mujeres. Y finalmente quería animarles y hacerles saber que tenemos esta campaña de 3 pasos adelante para intentar mejorar la concienciación que existe entre la acción climática y la igualdad de género, y animamos a cualquier activista interesado, expertos o miembros de la sociedad civil a que se unan a esta campaña y que hagan este compromiso. Estos son 3 ejemplos de personas que han hecho un compromiso personal para mejorar la concienciación o para hacer algo a la hora de promover tanto la igualdad de género como la acción climática, porque hay grandísimas sinergias entre estos 2 objetivos. Así que si esto es algo en lo que puedan estar interesados o si alguien dentro de su organización está interesado, pónganse en contacto conmigo y les daré una mayor explicación. Muchas gracias por su atención, era todo lo que quería decir. Muy bien. Dejadme que tome 5 minutos del café para explicaros un poco cómo lo estamos haciendo en España. Soy Ana Belén Sánchez, trabajo en el Instituto para la Transición Justa y quería comentaros un poco lo que nos estaba diciendo Miguel al inicio sobre el compromiso que hemos adquirido como Gobierno español de hacer más en la igualdad de género. Para nosotros fue muy importante este estudio que ha presentado Maribel y que hicimos en colaboración con la Fundación Naturgy para entender dónde estábamos, porque lo que nos pasaba muchas veces, y alguno de vosotros habéis participado, estoy segura, es en diálogos donde había muchas opiniones pero muy pocos datos. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, pues ya podemos opinar en base a esos datos. Y la realidad es que nos queda mucho trabajo por hacer. Entonces, nosotros hemos incorporado todas estas necesidades de reducción de brecha de género, tanto en el Instituto como en el reflejo que hemos tenido en este compromiso de Equal by 30, como decía, Equal by 30. Entonces, este compromiso es un compromiso internacional que está tomando varios países del mundo, varias empresas del mundo, están trabajando en el marco de la Agencia Internacional de la Energía y de otros espacios internacionales, pero siempre a este nivel internacional, porque, como estábamos viendo, no solo en Europa, sino a nivel internacional, la brecha de género en el sector de la transición energética, en renovables, en eficiencia, en todos los demás sectores, es todavía muy grande. Entonces, se necesita un trabajo global, un trabajo colectivo, y nosotros, tanto en el Instituto como en el Miteco, queremos poner nuestro ladrillo, digamos, ¿no? en el muro que tenemos que trabajar. Entonces, os resumo así un poco rápidamente. El compromiso 1, pues lo hemos escuchado muchas veces, visibilidad. Es que las mujeres están trabajando, todavía son minoría, pero hay grandes mujeres, grandes profesionales trabajando en todos los diferentes niveles. Entonces, uno de los compromisos es impulsar esa visibilidad. Nosotros, dentro del ITJ, si alguno siguió, seguro que desde la OIT lo tiene muy presente, la Conferencia Internacional de Empleo, la Conferencia Internacional de la Organización Internacional de Trabajo, que tuvo lugar en junio en Ginebra, pues esa conferencia abrió con un vídeo que mostraba cómo era el trabajo de una de las mujeres que está restaurando la mina que vamos a ver un poco más tarde, que se llama Cristina. La mina es la Gran Cortafavero y fue una oportunidad donde empleadores, sindicatos y gobiernos de todo el mundo pudieron ver cómo la transición justa se puede hacer realidad con las mujeres también en el centro. Eso fue, yo creo que un momento muy importante, porque fue el momento de apertura de una conferencia internacional que para el mundo del trabajo es la más importante que hay en el año. Nosotros tratamos de mantener ese punto de visibilidad dentro del Instituto, y dentro de este compromiso 1, también que tenemos como el compromiso que hemos adquirido de Equal by 30, pues tenemos formación y recualificación. Es absolutamente importante trabajar en las 2 áreas, lo habéis escuchado, tenemos un gran gap ahí en el tema de STEAM,
para entrar las niñas, las chicas, las mujeres que deciden hacer su formación, da igual formación profesional o de otro tipo, en temas técnicos, en temas de ciencia, en temas de energía, y ahí pues hacemos, digamos, ese es uno de nuestros objetivos fundamentales, compromiso 1. Vamos a estar trabajando con la Alianza STEAM y con otros que están trabajando en este tema, dentro de, también con el SEPE, por supuesto, con el que tenemos un acuerdo, forman parte del acuerdo de cierre de centrales térmicas, y vamos a seguir trabajando. Es muy complicado, es muy complicado. Nosotros tenemos ahora puesto en marcha, como ITJ, como instituto, un programa de formación para al menos hacer que 200 personas desempleadas tengan la formación y encuentren un empleo, tengan la posibilidad de tener un contrato de trabajo después de esa formación, y tenemos un enfoque muy fuerte puesto en mujeres desempleadas de más de 52 años. Nos está costando mucho encontrar esas mujeres que sienten que, siendo mujeres de más de 52 años, van a poder trabajar en las instalaciones de energía solar fotovoltaica, energía eólica, uso de drones para vigilancia ambiental, eficiencia energética. Es decir, las barreras, que también lo comentaba Blandín, un poco en el mindset, en el entendimiento de dónde debo estar yo y dónde debe estar el otro, mujeres y hombres, todavía debemos trabajar mucho. Entonces, estamos haciendo lo posible. Está con nosotros también aquí Belén, que es la persona encargada de esta formación, por ahí la he visto antes, y es importante seguir tratando de cerrar esa brecha de entendimiento, de formación, de contratación, etc. Otra de las líneas que tenemos dentro del compromiso de Equal by 30 pues es la brecha salarial, avanzar en todo lo que tiene que ver con la igualdad de género dentro del mundo del empleo. Nosotros en el ITJ hacemos lo que está en nuestra mano, que es impulsar la contratación de mujeres a través de dar incentivos a esa contratación de mujeres en los programas que nosotros tenemos de apoyo al desarrollo empresarial en los espacios de transición justa donde trabajamos. La buena noticia es que funciona muy bien. Cuando das ese incentivo hay más contratación de mujeres y en nuestro caso pues es alrededor del 40-45%. Queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, pero esto es un ejemplo de cómo cuando ese incentivo está, pues la contratación, el avance ocurre. Nos hemos comprometido a integrar estos incentivos pues, en todo lo que tiene que ver con la financiación pública, lo estamos haciendo en los fondos PRTR y lo vamos a seguir haciendo. Ahí tenemos la suerte de poder trabajar con algunos espacios públicos que ya lo están haciendo, y tengo aquí a mi compañera Ana Puy, que trabaja dentro del área de igualdad de género en el MITECO, que está en constante coordinación y diálogo con todos esos espacios dentro de ciencia, de empleo, etcétera, para poder hacerlo. Entonces, tenemos el PENIEC, que efectivamente hemos revisado y hemos reforzado en la parte de género, y una de las cosas que queremos hacer, que podemos hablar tal vez con algunas de las personas que están aquí, es crear una red nacional, un grupo de trabajo, una red nacional de mujeres en la transición energética. Nos decía también Maribel, de lo que hemos visto en el estudio, que se necesita crear esas redes, ya sean informales o formales, donde las mujeres se sienten más reforzadas, visibilizadas, pueden trabajar, aprender una de la otra. Eso es en cuanto al compromiso 2. En cuanto al compromiso 3, pues son los datos. Es que sin datos es muy difícil avanzar, es muy difícil evaluar, es muy difícil entender dónde hay que poner el esfuerzo, y entonces ahí pues vamos a trabajar con nuestros aliados, obviamente, dentro del MITECO, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, con la Secretaría de Estado de Energía, obviamente, con la Alianza STEAM por el talento femenino, tenemos un observatorio estadístico, en fin, y vamos a hacer todo lo posible, que es muy interesante, para que se refuerce esa integración en todo lo que tiene que ver con la investigación y la creación de nuevos datos dentro de nuestro entorno público, en lo que tiene que ver con la transición energética. Dentro del ITJ, obviamente, este informe es uno de ellos. Estamos trabajando en otros informes. Queremos saber también qué está pasando en un sector que ha venido a revolucionarnos, digamos, como es el hidrógeno verde y la producción del hidrógeno verde. Queremos saber dónde están también las mujeres y, en general, el empleo ahí. Y tenemos, ya os cuento, el último compromiso, que es el compromiso 4, que es avanzar en colaboración con otros. Es que las brechas, lo habéis dicho María Eugenia, Maribel y tú, Blandín, es que son brechas múltiples. No vamos a poder levantar este edificio solo nosotros, ni solamente una institución. O trabajamos todos juntos y colaboramos, o esto va a ser muy difícil. Entonces, el compromiso 4 es colaborar.
Tenemos espacios de trabajo, afortunadamente, muy fuertes a nivel nacional, europeo, internacional. A nivel internacional trabajamos de la mano con ONU Mujeres, tenemos diferentes espacios y seguiremos trabajando en esa línea. También dentro de la Unión Europea, pues tenemos, bueno, obviamente, tenemos espacios de trabajo ya desarrollados en los que queremos seguir trabajando un poco con esta fortaleza, también con EIGE, por supuesto, y seguir colaborando con vosotros. A nivel internacional tenemos una buena relación con la Organización Internacional de Trabajo, con la Organización Internacional de Energías Renovables. Reflejaron este estudio y esta situación que tenemos en España en su último informe que publicaron hace muy poquito de empleo en renovables en el mundo y han reflejado este estudio y esta reflexión que estamos teniendo aquí como modelo para otros, ¿no? Porque es que, como veíamos en algunos datos, las renovables siguen siendo todavía un espacio donde las mujeres son minoría. En algunos sectores como la eólica más, en algunos sectores como la solar menos, pero siguen siendo minoría con respecto a los hombres. Entonces, nada, yo con todo esto termino. Solamente mencionar, es importantísimo el trabajo en colaboración, tanto con las empresas como con los sindicatos. Estamos trabajando con ellos, obviamente, en nuestros 2 acuerdos, pero queremos reforzar mucho más el trabajo en igualdad de género. Ayer tuvimos una reunión interna, ahí fue mencionado y ahí tenemos que seguir elevando un poco ese compromiso que tenemos colectivo para hacer que las mujeres también formen parte de manera igualitaria de este proceso de transición energética y de compromiso, transición ecológica que estamos viviendo. Con todo esto, pues os doy las gracias por vuestra atención